a Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Abra por favor su Biblia en esta mañana. Abra su Biblia y acompáñeme por favor al Evangelio, o mejor dicho, al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Carta del apóstol Pablo dirigida a los creyentes en Roma. Romanos capítulo 1 y versículo número 16. El tema de esta mañana, lo que el Señor ha puesto a compartir es: el Evangelio es poder. Amén. Ya me quitó el tema el hermano ahí, Gabriel. Ya le iba a dejar que predicara a él, porque es una verdad que la necesidad es grande a nuestro alrededor. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra bendita del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cierre sus ojos, Padre. Damos gracias en esta mañana, Señor, porque hemos entendido, hemos asimilado, Señor, que este bendito Evangelio es poder, Señor. Que donde quiera, Señor, que este Evangelio llega, que donde quiera que este Evangelio es predicado, algo tiene que suceder de parte tuya, Señor, porque hay poder en este Evangelio, poder salvador, poder transformador, poder que sana, poder que libera, poder que transforma vidas, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos hagas a nosotros, Dios amado, partícipes de este Evangelio, no solamente al haberlo recibido, sino también al predicarlo, Señor, y al enseñarlo. Que donde quiera que nuestros pies se paren, donde quiera que nosotros estemos, este Evangelio, mi Dios, transforme y bendiga, Señor, vidas. Te pedimos, Padre amado, que nosotros, siendo iglesia, podamos comprender que nos has llamado para predicar esta verdad, para predicar tu poder, para predicar el año agradable del Señor. Te pido, Dios, que a todo aquel que está cómodo, que a todo aquel, Señor, que está acomodado, que todo aquel, Señor, que ha dejado de anunciar y de predicar tu Evangelio, que todo aquel, Señor, que nunca, mi Dios, ha tomado en su corazón la responsabilidad de predicar esta verdad, se cumpla lo que tu palabra dice, le sea impuesta la necesidad de predicarlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes que nada, quiero decirle que lo que el Señor ha puesto en mi corazón compartirle es producto de ver la necesidad que hay a nuestro alrededor. No necesidad económica, tampoco podemos hablar de una necesidad, digamos, de obras que el hombre pueda desarrollar. La gente quiere resolver los problemas de este mundo con estrategias humanas, con estrategias de hombre. Es por eso que usted mira tantos intentos y tantas cosas que alrededor nuestro se dan. Usted mira proyectos de cualquier tipo tratando de resolver la situación del ser humano, y usted se da cuenta que esos proyectos funcionan en alguna medida, pero tienen límites. Porque cuando usted llega a un lugar donde hay necesidad, lo primero que usted va a descubrir es que la necesidad más grande que esta gente tiene no es de algo material, sino que la necesidad más grande que esta gente tiene es necesidad de Dios. Por eso es que yo creo, hermano, que lo mayor o la mayor bendición que como iglesia tenemos es el hecho de poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en la medida que la iglesia se enfoque, hermano, en lo que la han mandado a hacer, en la medida que la iglesia entienda cuál es ese tesoro, ese poder que nos ha sido dado,
esa autoridad que nos ha sido dada, y en la medida que la podamos ejercer sobre la faz de la tierra, vamos a ser de utilidad y de bendición para muchos. Pues la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. En pocas palabras, la Biblia nos enseña, hermano, que la iglesia está para la formación y para traer verdaderos, genuinos e irrebeldes a una. Pero me cuenta que la gente, aún estando en Cristo, se desenfoca. Y digo se desenfoca porque comenzamos a hacer un montón de cosas y dejamos a un lado lo más importante. Y lo más importante es predicar el evangelio poderoso, transformador, el evangelio genuino y verdadero, lo que Jesucristo hizo sobre la faz de la tierra. Y me doy cuenta que como iglesia, hermano, caemos en la tentación de hacer muchas cosas como Marta. Por eso el Señor Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esa es una figura de la iglesia que está desenfocada, que está sobreocupada con un montón de cosas que al final no redundan en nada. Por eso usted mira, hermano, iglesias desenfocarse haciendo un montón de cosas, hermano. Yo no tengo nada, absolutamente nada en contra de las cosas que algunas iglesias hacen, pero creo que todo lo que hacemos no puede sustituir lo que el Señor Jesucristo nos dijo que hiciéramos. Porque el Señor nos dijo a nosotros claramente, hermano, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y la Biblia me enseña que el Señor Jesús a sus discípulos les dijo: vayan por todos los lugares enseñando el evangelio, sanando a los enfermos, liberando de demonios. Los mandó a hacer obras espirituales. Pero de ahí la iglesia comenzó a caer en la tentación de, en vez de hacer obras espirituales, hacer obras sociales. Comenzó a creer que la iglesia puede cambiar la humanidad haciendo obras sociales. Y nos hemos dado cuenta que las obras sociales no cambian a nadie. Tal vez remedian por un momento una necesidad, tal vez remedian por un instante un problema de alguien, tal vez le ayudan a una persona en un momento determinado, pero cuando esa ayuda desaparece quedan iguales que como estaban. Pero cuando nosotros como iglesia entendemos que hay en nosotros un poder que puede transformar irreversiblemente a las personas, que cuando ese evangelio llega a una vida, cambia para siempre esa persona. Es por eso que usted debe de entender qué es usted y qué tiene en usted. Mire a su hermano y dígale: tú tienes un poder. Dígaselo hoy. Esta mañana ha venido algo así como calladito. Mire a su hermano y dígale: tú tienes un poder que Dios te ha dado, que Dios ha depositado en ti. Un poder que puede cambiar vidas, liberar personas, transformar familias completas. Es por eso que si a mí me ponen a elegir entre predicar el evangelio y hacer cualquier otra cosa como iglesia, siempre voy a escoger predicar este bendito evangelio, porque he visto cómo cambia, porque he visto cómo transforma, porque he visto gente siendo libre, porque he visto gente siendo sana, porque he visto gente siendo sana, porque he visto matrimonios restaurarse, porque he visto, hermanos, familias enteras convertirse a Cristo a través de la predicación. Y alguien me dice a mí: pastor, ¿y usted cree que con solo predicar se resuelve el problema? Sí, hermano, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder. Comprenda eso. Nada puede sustituir la palabra, nada puede sustituir. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros hemos sido alcanzados por la locura de la predicación. Lo que otros le llaman locura, para mí es poder de Dios. Para mí esta palabra cambia, para mí esta palabra libera. Jesucristo andaba por la tierra caminando, miraba al enfermo. Y perdónenme lo que le voy a decir esto: Jesucristo no repartía medicinas, Jesucristo sanaba.
Ahora usted me dice, pastor, pero a través de eso se puede alcanzar a Cristo o se puede llevar el evangelio. Sí, es cierto, siempre y cuando no lo sustituyamos. Aún los milagros donde Cristo alimentó personas los hizo con poder sobrenatural. Porque dice la Biblia que en una ocasión habían 5,000 hombres y había que alimentarlos, y dice que ahí no estaban contadas las mujeres ni los niños. Y dice la Biblia que humanamente hablando no había con qué darles, pero apareció un joven que dio 5 panes y qué más, y 2 pececitos. ¿Y qué hizo el Señor? Diga conmigo. Los multiplicó, enseñando que aún para repartir se necesita el poder de Dios. Y cuando Él comenzó y mandó a los discípulos a repartir, me doy cuenta, hermano, que los discípulos comenzaron a repartirle a todos. Pero una porción de las escrituras también me enseña que Jesús, cuando veía a las multitudes, no solo les daba de comer, sino que los sanaba y les enseñaba. Los sanaba y les enseñaba. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía perfectamente que si les daba de comer y los dejaba como estaba, mañana iban a tener hambre de nuevo. Pero lo que Él necesitaba era saciar el hambre, no del estómago, sino el hambre del alma. Esa hambre que hace que el ser humano ande buscando algo y que solo Jesús puede saciar. Así que dígale al que está a la par suya: usted tiene un poder sobrenatural en usted. Por eso Pablo dice a los romanos, les dice: estoy a punto de ir donde ustedes están para anunciarles este evangelio. Y dice: y no me avergüenzo. Dile al que está a la par tuya: no te avergüences del evangelio. Hay quienes les da vergüenza que les digan que son evangélicos. Hay quienes les da vergüenza que lo vean con la Biblia. Hay quienes les da vergüenza que les diga que se han convertido a Cristo. Hay quienes les da vergüenza que lo vean oír alabanza. Hay quienes les da vergüenza que lo vean saltando y danzando para el Señor. Hay quienes les da vergüenza que lo vean predicando en la calle. Pero la gente que ha entendido lo que es el evangelio puede decir hoy en día: no me avergüenzo del evangelio, porque esto no es una religión, es poder de Dios para salvar, es poder de Dios. ¿Está comprendiendo usted esta mañana? Por eso la gente cuando está empezando, ¿verdad? Algunos, no todos, pero algunos cuando se convierten al Señor y entonces llega al trabajo, ¿verdad? Y ya lo empiezan a ver: mira, y vos, ¿y que está yendo a la iglesia? Para acompañar a mi mujer, voy vos. Y le da pena confesar la verdad. Pero cuando usted entiende que el evangelio es poder, diga conmigo: poder. Usted puede decir este día conmigo: el evangelio es poder para salvación. Por eso, hermano, lo primero que quiero sacarle de la cabeza este día: el evangelio no es una religión. El evangelio no es un conjunto de normas establecidas por el hombre. El evangelio no es otra cosa más que poder de Dios que salva, que libera, que transforma, que sana. Hermano, usted tiene que entender que usted está aquí por el poder del evangelio. ¿Sabe por qué usted está aquí sentado? Porque alguien le predicó una verdad, y esa verdad se llama Jesucristo. Ahora, lo que usted debe de entender es que donde usted pone sus pies, el evangelio tiene que ser anunciado, el evangelio tiene que ser predicado. Por eso quiero que comprenda esto: donde quiera que Jesucristo iba, donde quiera que el Señor andaba y caminaba, donde quiera que el Señor ponía sus pies, se predicaba y se anunciaba una buena noticia, una buena nueva. Y por eso, hermano, veo que donde crea que el Señor llegaba, enfermos sanaban, endemoniados eran liberados, leprosos eran limpios, cojos caminaban. ¿Por qué? Porque Él anunciaba una buena nueva, una buena noticia. Por eso en una ocasión usted puede entender esto. Usted puede entender en el Evangelio de Marcos capítulo 5, ya lo vamos a leer, pero usted va a entender esto. El Señor Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y cuando van para el otro lado, resulta, hermanos, que se levantó una gran tormenta. Los vientos casi hundían la nave. Usted ya sabe esa porción.
Y usted puede entender que había oposición. Diga conmigo, oposición. Siempre que usted y yo queremos llevar la verdad, siempre que nosotros tratemos de llevar el evangelio del Señor Jesucristo a un lugar que está en tinieblas, siempre hay oposición. Porque, hermano, la luz solamente puede alumbrar y ser notoria donde hay oscuridad. Si no hay oscuridad, la luz no sirve para nada. Entonces el Señor Jesucristo, hermano, nos enseña que en esa tormenta había una oposición. ¿Y por qué había oposición? Porque había un territorio conocido en ese episodio de la Biblia como la región de Gadara, un lugar totalmente dominado por el enemigo, un lugar donde el enemigo tenía cautivas a las personas, donde habían derechos ancestrales que le daban al enemigo todo para estar ahí. Y usted puede notar en el Evangelio de Marcos, si me lo ponen ahí, capítulo 5 y verso 1, lo que sucede cuando alguien que porta el Evangelio pone sus pies en un lugar donde hay tinieblas. Porque esta mañana, hermano, más que enseñarte, yo vine a desafiarte. Porque esto que vas a leer es lo que debería estar sucediendo en nuestra vida. Mire qué tremendo esto. Dice, vinieron al otro lado del mar. O sea, que la tormenta no los detuvo. Dile al que está a la par que la tormenta no te detenga, que la oposición no te detenga. La oposición está para ser vencida, no para detenerte. La oposición está para que tú pases. Y cuando llegan al otro lado del mar, a la región, ¿cuál región? Diga conmigo, a la región de los Gadarenos. Verso número 2. Y cuando salió él de la barca, mire qué inmediato esto, por favor. Y cuando salió él de la barca, diga conmigo, enseguida. Mire qué tremendo esto. Jesús viene en la barca con los discípulos. La tormenta trató de detenerlos porque alguien quería frenar que el evangelio se predicara en ese lugar, que las buenas nuevas fueran expuestas en ese lugar, que el reino de los cielos fuera establecido en ese lugar. Alguien quería evitarlo. Pero resulta, hermano, que Jesús toma autoridad, calla los vientos, enmudece la tormenta y logran pasar. Cuando llegan al otro lado, la barca está encallando. Pero inmediatamente Jesús, mire qué interesante, inmediatamente Jesús pone sus pies en la región de Gadara y enseguida le sale al encuentro un endemoniado. Mire esto, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. O sea, en pocas palabras, Jesús pone sus pies en la región de Gadara y comienza la confrontación, comienza el choque entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Inmediatamente Jesús pone los pies en el lugar, lo está esperando un endemoniado, lo está esperando un hombre con espíritu inmundo. ¿Sabe qué pasaría en estos tiempos si eso sucediera? A lo mejor eso sucedería en muchos lugares. Algunos, al ver eso, se asustarían y dijeran, vámonos de aquí, esta gente está loca, vámonos. Otros agarran al gadareno y lo llevan a consulta para ver qué le pasa. Pero el que tiene el poder del evangelio y del reino de los cielos sabe que eso que estaba pasando ahí solo se resuelve de manera espiritual. Toca a tu hermano y dile, este mundo solo va a cambiar espiritualmente.
Nunca se va a cambiar lo espiritual con lo material. Es al revés. Lo material cambia porque lo espiritual está entrando en escena. Entonces Jesucristo llega a ese lugar y se alborotan los demonios. Jesucristo llega a ese lugar y salen a recibirlo. Sale el endemoniado. Otro pasaje dice que eran 2 endemoniados, pero la Biblia nos decide ampliar la historia de uno de ellos. Y cuando este endemoniado llega, cae sometido, cae inmediatamente por el poder de Jesús, cae a los pies de Cristo y comienza a decirle: Jesús, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Ahora yo te pregunto a ti y me pregunto a mí, donde nosotros llegamos y ponemos nuestros pies, ¿sucede algo? Mire qué pregunta más maravillosa. Porque el solo entendimiento, mire acá, mire esto, el solo entendimiento de que tú portas dentro de ti la presencia de Dios, el hecho de que tú tengas conocimiento de que el Espíritu Santo está en ti, el hecho que comprendas que el poder de ese reino poderoso invisible está en ti, hace que tú sepas lo que tiene que pasar cuando estás en un lugar. Ahora, yo pregunto esto porque a mí me llama la atención y digo: Señor, si esto no está pasando, algo nos está pasando. Si esto no está sucediendo en nuestra vida, si no hay confrontación, si no hay algo que pase cuando tú llegas a un lugar, si no hay algo que suceda sobrenaturalmente cuando llegas a un lugar, algo está sucediendo. Posiblemente es que no hemos entendido el poder del evangelio. Cuando veo esto me doy cuenta, hermano, que el Señor Jesucristo, donde ponía los pies, algo pasaba. Y lo que veo más tremendo es que Él puso los pies y enseguida, no se hizo esperar, algo sucedió en el momento. Yo quiero decirte que nosotros debemos de llegar a un nivel donde cuando pongamos los pies en un lugar que está contaminado o que está tomado por el enemigo, algo tenga que suceder. Inmediatamente el diablo tiene que saber que el que llega a ese lugar es un portador de un evangelio poderoso, de un evangelio que cambia y transforma. Dios no nos llamó a nosotros a compartir el espacio con el enemigo. Dios nos llamó a nosotros para ser portadores de ese evangelio poderoso. La razón por la que el demonio, Satanás, llámele como usted quiera, en ese momento legiones estaban impidiendo que Jesucristo y sus discípulos llegaran al territorio de Gadara, ¿sabe cuál era? Era que si Jesús ponía los pies en ese lugar, Gadara nunca iba a ser lo mismo. Gadara iba a ser alcanzado por el evangelio de Jesucristo. ¿Usted comprende eso, hermano? Satanás sabía, si Jesús pone los pies sobre Gadara y predica este evangelio, la cosa va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque Jesús va a anunciar una buena noticia en un lugar conquistado por el enemigo, en un lugar dominado por el enemigo. Estaba tan arraigado el poder del enemigo en ese lugar que aún los demonios le dijeron: no nos eche de este territorio, mándanos a los cerdos, pero no nos eches de este territorio. Ellos se sentían a gusto en Gadara, estaban contentos en Gadara, ahí tenían derechos cedidos por la población, ahí se movían. Pero Jesucristo llega a ese lugar y agarra a un solo hombre. Mire qué tremendo, agarra a un solo hombre, al endemoniado gadareno, lo libera, lo transforma, hermano, lo restaura, lo viste y de repente lo manda y le dice: ve a tu casa y dile cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y eso comienza a cambiar. Gadara comenzó a ser confrontada, Gadara comenzó a ser sacudida por un evangelio poderoso. Si el evangelio que predicamos no tiene una manifestación del poder que decimos que tiene, entonces no es el evangelio de Jesucristo. Porque ahí entiendo que la Biblia dice que el reino de los cielos no son palabras.
Toca a tu hermanito y dile: no son palabras, no es hablar bonito, no es saberse la Biblia de pe a pa, no es conocer un panfleto de 4 pasos para ganar almas, no es saber contestar preguntas automáticamente. No, no, no. El evangelio es poder para salvación. El evangelio es transformación. El evangelio es sobrenatural. El evangelio liberta. El evangelio sana. El evangelio no es lo que la gente piensa, hermano. La gente llega y dice: prediquemos el evangelio. Pero la palabra evangelio significa buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia que hay en nuestra predicación? Alguien me preguntaba y me decía: pastor, ¿y por qué esta nación que tiene tantas iglesias? Y hermanos, si usted mire cuántas iglesias hay en nuestro país, dice: ¿por qué no ha sido impactado? Yo, hermano, de verdad le digo que esa es la pregunta del millón de la mayoría de nosotros los pastores. ¿Por qué esta nación no está siendo impactada como debería ser con tanta iglesia que hay? Hermano, ¿qué colonia no tiene iglesias? Pero lo que usted se da cuenta es que al visitar una por una, usted se da cuenta que en muchas de ellas no predican el evangelio. En muchas de ellas lo que predican son otras cosas. Y me refiero a otras cosas cuando hablo de legalismos, cuando hablo de un montón de cosas que al hombre no lo transforman, no lo cambian, sino que lo único que le quieren cambiar a la gente es la vestimenta. Todo lo que quieren y todo lo que hacen, hermano, es dedicarle horas y horas y horas y horas y horas y horas continuas a una predicación para que la mujer ya no use pantalones. Y horas y horas y horas y horas y horas para que la mujer ya no se ponga aritos. Y horas y horas y horas y horas para que ya no se maquille. Y entonces tenemos, hermano, mujeres que a la fuerza se quitan los pantalones, ¿cómo se llama? La pintura, y se quitan los aritos y todo. Pero el problema sigue estando allí, porque el problema no era la vestimenta, sino el corazón. El problema no era el vestido, sino lo que está sucediendo. Y esa no es una buena nueva. Una buena nueva no es esa. Jesucristo llega a la región de Gadara. Y lo primero que hace es liberar a un endemoniado. Lo libera y se va. Porque, oiga esto, la gente al ver lo que pasó no lo quería ahí. Y dijeron: si en una liberación se echó todo este montón de cerdos, si lo dejamos nos arruina el negocio. Pero Jesús dijo: ya estuvo. Lo que tenía que hacer ya lo hice. Sembré el evangelio, la semilla bendita del evangelio la acabo de sembrar en un hombre, y este hombre irá a su casa, y en su casa se hablará el evangelio, y los de su casa saldrán y le contarán a los vecinos, y los vecinos a los compañeros de trabajo, y los compañeros de trabajo le hablarán a su familia, y el evangelio se comienza a extender. Pero ¿sabe qué llegó a contar este gadareno? Él no llegó a decir: bueno, quiero compartirles, acabo de estar con el Señor y lo que me dio fue una clase donde me enseñó que todo lo que le acabo de decir, donde me enseñó que si debo ser evangélico, entonces significa que no tengo que usar desodorante, no ponerme perfume. Eso es el evangelio para muchos. No, no fue eso. Ve y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Mira lo que es el evangelio. Ve y diles cuán grandes cosas. Cuéntales. Ellos saben. Tú estabas endemoniado, vivías en los sepulcros, nadie podía atarte, estabas entre los muertos. Ve y diles lo que pasó. Ve y cuéntales: Jesucristo me hizo libre, Jesucristo me sacó de los sepulcros, Jesucristo me liberó, Él me vistió. Dice que andaba como loco, y después de eso lo vieron en su juicio cabal, sentadito, tranquilo, y dijeron: ¿y este que no es aquel que estaba? ¿Y qué le pasó?
¿Qué médico lo vio? ¿Qué psicólogo lo atendió? No fue ni el médico ni el psicólogo, sino que él recibió el evangelio de Jesucristo. Él recibió el poder de Dios. Él recibió algo que solamente Dios puede hacer en el hombre. Toque a su hermano y dile: ese es el poder que transforma. Por eso, hermanos, si el evangelio que predicamos no transforma, no cambia, habría que revisar qué estamos predicando. Y me incluyo en esto, hermano. Incluyo a todos mis consiervos que predican la palabra. Si el evangelio que estamos predicando no transforma de esa manera, y estamos dedicándole 1000 horas y 1000 horas y 1000 horas a un montón de cosas vanas, sin sentido, no estamos haciendo nada. Porque este mundo se sigue perdiendo, y este mundo se sigue viviendo bajo tormento del enemigo, porque estamos perdiendo el tiempo hablando de cosas que no deberíamos de hablar. Usted puede revisar lo que Jesús hacía. Jesús andaba por la tierra y no perdió oportunidad, hermano. Donde él llegaba, hermano, predicaba el evangelio. Por eso yo me pregunto en este día: ¿qué le está pasando a la iglesia de hoy? ¿Qué le está sucediendo a la iglesia de este tiempo, hermano? ¿Por qué nos hemos dejado adormecer, engañar por el enemigo, desenfocar por el enemigo, cuando nos ponen a hacer un montón de cosas que, como le repito, andamos como Marta, ocupados en un montón de cosas, y lo importante no lo hacemos? Usted puede ver en ese caso una región completa alcanzada por el poder del evangelio. ¿Está conmigo todavía? Entonces el poder del evangelio transforma, libera, sana, salva. Por eso, si me acompaña al evangelio de Marcos, capítulo 9. Aquí está la razón por la cual la oposición para que Jesús llegara a la región de Gadara. Aquí va a ver usted por qué la oposición. Deme un segundo. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, verso 33, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mire esto. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Óigame acá. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora, mire acá. ¿Cuál es el problema que se está dando hoy en la iglesia? Todo el mundo está peleando por fama, posición, nombre y un montón de cosas. Jesús andaba de arriba para abajo predicando, enseñando. Él sanaba, él echaba fuera a los demonios, él hablaba el evangelio. Y lo más tremendo del caso es que él se viene a dar cuenta que mientras él hacía eso, sus discípulos iban peleando para ver quién iba a ser el mayor. Y así andamos un montón de nosotros. Mientras Jesús quiere hacer obras espirituales en esta tierra, mientras Él está buscando cómo alcanzar almas, cómo llegar al perdido, cómo tocar corazones, cómo restaurar vidas, cómo restaurar matrimonios, andan un montón por ahí viendo cuál iglesia es más grande, quién predica más bonito, y un montón de cosas que no nos han hecho, que no nos han dejado entender que a lo que nos han mandado, hermano, es a predicar este evangelio poderoso. Que no nos deja entender que nos han mandado a hacer lo que Jesús hacía. Qué duro es, hermano, tener que ver a la gente peleándose por posiciones, peleándose por nombres, peleándose por aparecer en la foto, hermano.
en lugar de estar preocupados porque el evangelio se predique, que las almas se alcancen para Cristo, que la gente sea sana, que Cristo sea mencionado, que el Señor sea exaltado, que Jesús sea glorificado. Eso es todo lo que nos interesa a nosotros. Aunque no nos mencionen, aunque no hablen de nosotros, que hablen de Jesús, hermano. Ahora yo me pregunto este día, ¿estás comprometido con la predicación de ese evangelio glorioso? Pregúntale a tu hermano, ¿estás comprometido con la predicación de ese evangelio glorioso? La palabra evangelio significa buena noticia. Entonces, el evangelio, en realidad el evangelio es el anuncio o la predicación de la buena noticia de Dios para el hombre. Por eso dice la Biblia que nosotros hemos sido alcanzados por este evangelio. Se nos anunció, hermano, las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? ¿Cuáles fueron las buenas noticias que Dios te dio? Pues fácil, a ti te mandaron una noticia y te dijeron que tú, que antes no tenías pacto, que antes no tenías Dios, que antes no tenías nombre, que antes no tenías familia, te anunciaron ahora que Dios ha optado por salvar a los gentiles y alcanzar a los que no eran alcanzados. La buena noticia es, oiga, la primera buena nueva para usted y para mí, hablando para nosotros, es que aquel Dios que se creía era exclusivo para los judíos, aquel Dios que había escogido un pueblo y que les había dicho: yo seré para vosotros Dios y ustedes serán para mí mi pueblo. Ese Dios que había escogido a una sola nación entre la tierra, ahora manda a su Hijo y después levanta a otros para anunciar que ese mundo de oportunidades, esa puerta de bendición, esa salvación eterna ya no es exclusiva para los judíos. Ahora tú y yo también cabemos, también entramos si creemos en Jesucristo. ¿Me está comprendiendo ahora? La primera buena noticia es salvación, pero yo veo que hoy en día hay la gran mayoría que en lugar de predicar salvación predican condenación. Hablan más de los que se van al infierno, hablan más de la gente porque se va a condenar. Le dicen a la gente: usted va para el infierno, usted se va a condenar, usted es hijo del diablo, usted aquí, usted allá. Y eso no nos mandó el Señor. Dios nos mandó a predicar la salvación y el año agradable de nuestro Dios. Hermano, de verdad, yo no tengo ni usted me va a oír mencionar nombres de nadie, porque ese no es mi trabajo ni mi propósito. Ahí eso que lo haga el Señor. Pero yo lo único que le puedo decir es que cada vez que yo sintonizo algo donde alguien está predicando un evangelio de condenación y no un evangelio de salvación, yo inmediatamente lo cambio, me desconecto de eso. ¿Sabe por qué? Porque a mí no me mandaron a condenar al mundo, sino que me mandaron a decirle a la gente que Jesucristo salva, que Jesucristo sana, que Jesucristo restaura, que Jesucristo vino a la tierra para salvar al hombre. Eso me mandaron a decir a mí. Quiero hacer una pregunta controversial, inexplicable, pero contéstesela. ¿Cuántas veces Jesucristo predicó a la gente? ¿Cuántas veces les predicó de irse al infierno? Sí les habló del infierno, sí les habló del lago de fuego, pero ¿cuántas veces lo hizo? ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros sobredimensionamos cosas y dejamos de hacer cosas? ¿Qué predicaba Jesús? Las buenas nuevas. Es que nosotros hemos entendido al revés. Nosotros queremos llevar salvación primero hablando de condenación. Yo le contaba a usted eso que le pasó a uno de los pastores
que pastorean una de las iglesias más grandes, ¿verdad?, del mundo. Usted ya sabrá, más o menos habrá oído de él, acerca de este pastor John Guichó. Él cuenta que en su principio, cuando él predicaba el evangelio, dice que él comenzaba a predicar. Y como todo, ¿verdad?, cuando empezamos a predicar, hermano, hablamos y predicamos y todo. Y él decía: Señor, este es el evangelio que tú me has mandado a predicar. Pero nadie se convertía. Nadie se convertía. Y un día él mismo cuenta, y está escrito en uno de sus libros, que dice que él lo mandaron a predicar a una campaña. Y en esa campaña le tocó ir a predicar a una zona difícil, hermano, a un lugar, una comunidad, pero extremadamente pobre, con gente, hermano, viviendo en una situación extrema. Quizás ni habían comido, quizás no tenían ni cómo comer. Y él llega a predicarles el evangelio, y lo primero que les predicó fue del infierno. Y se predicó del infierno, del infierno, del infierno, y que van en el infierno y todo lo demás que usted sabe. Terminó su mensaje y su llamado. Nadie aceptó al Señor, y nadie quiso salir de sus casas para recibir la palabra. Decepcionado de por qué. Dice que al momento, al rato, salió una persona a hablar con él. Y entonces esta persona tuvo el valor de externarle algo y le dijo: pastor, ¿por qué no viene a predicar del infierno? Si ya vivimos en un infierno. Háblenos de salvación. Háblenos de lo que Dios puede hacer por nosotros. Háblenos de cómo Dios nos puede cambiar. Háblenos de cómo Dios nos puede bendecir. Y dice que esa plática con esa persona le cambió la vida, y él comenzó a cambiar su mensaje. Y cuando comenzó a hablar del evangelio poderoso que salva, cuando comenzó a hablar de las buenas nuevas, cuando comenzó a hablar de lo que Dios quiere para el hombre, cuando comenzó a hablar de la salvación, entonces la gente, hermano, comenzó a recibir y comenzó a abrir su corazón. Es que usted no se puede ganar a alguien para Cristo condenándolo primero. ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuál es ese evangelio de buenas nuevas? Otra de las buenas nuevas. Jesucristo decía: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es esa otra buena nueva? La otra buena noticia del evangelio es que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Que toda obra de redención ya fue realizada por él. ¿Sabe la mayor noticia del evangelio? Ya ustedes no deben hacer nada para ser salvos. Ya lo hizo todo el Señor por usted. En pocas palabras les estaba diciendo: yo lo vine a hacer descansar. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. ¿Usted cree que está hablando de los que estaban cargados de andar llevando el cántaro o de andar llevando sacos llenos de cosas? No, él estaba hablando a la gente que estaba cansada y cargada por la ley y por todas las obras que se les imponían hacer para alcanzar salvación, y por todo aquel peso que les ponían, porque si fallaban en algo ya no alcanzaban salvación. Y entonces el Señor le dice: vengan a mí, yo los haré descansar, porque yo he llevado, y el Señor llevó en la cruz del Calvario toda la carga que nosotros teníamos que llevar. Hermano, el ser humano estaba cansado de tener que observar hasta lo más mínimo. Yo miro, hermano, en algunas cosas. Estuve platicando un día con una persona que pertenece al movimiento judío ortodoxo. Y él me decía toda la observancia que tienen que tener para comer, hermano. Si van a comerse una hamburguesa, es una abominación que le pongan queso. No pueden mezclar una cosa con la otra. Tienen que tener dos cocinas. En una tienen que cocinar una cosa, en la otra tienen que cocinar otra. No pueden mezclar nada. Es una cuestión que tienen que estar vigilando hasta el más mínimo detalle. La ropa que usan
Deben de tener un gran cuidado porque la Biblia dice que no deben usar ropas con hilos mezclados. Entonces no pueden usar ropa que diga siempre 60% poliéster y 40% algodón. Y una serie de cosas. Y ellos están preocupados por eso. Y el Señor Jesús dice, miren, nunca el propósito de la ley fue salvar. Siempre el propósito de la ley fue mostrar la gracia. Porque la ley nos enseña algo que no la podemos cumplir. La ley tenía un propósito. La ley te muestra y te dice, esta es la ley. Cuando tú la ves, dices, ay Señor, esto está difícil. Sí. Pero ¿sabe qué? Ahí está Jesús. Ahí está Cristo. Entonces la ley te enseña que hay pecado en ti, que no la puedes cumplir. Te hace entender que necesitas de Jesús. Y cuando miras la ley, inmediatamente dices, Señor, gracias. Gracias. Porque yo todo esto no puedo cumplirlo de ninguna manera. En algo voy a fallar. Y la Biblia dice que si fallo en algo, fallo en toda la ley. Entonces, Señor, gracias porque tú me enseñas que no es por la ley, sino por la gracia. Es por Cristo Jesús que ahora podemos alcanzar salvación. ¿Está comprendiéndome esto? Bendita buena noticia, ¿verdad? También esa buena noticia que se predica anuncia los milagros y los prodigios de Dios a favor de los hombres. Yo no encuentro en la Biblia un solo lugar, no lo encuentro en la Biblia, un solo lugar donde haya sido predicado el evangelio y no hayan sucedido milagros. A excepción de aquel lugar donde dice la Biblia que no le creyeron a Jesús. Porque nadie es profeta en su propia tierra, dice. Y aún así sucedieron algunos milagros, pero no muchos. Pero cada vez que usted mira la predicación del evangelio, usted mira el poder moviéndose de Dios. Porque si el evangelio, hermano, oiga esto, si el evangelio se predica, como dijo Jesús cuando él se presentó en el templo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y me ha enviado. ¿Para qué? Para predicar buenas nuevas a los pobres. Para predicar ¿qué? Oiga, libertad a los cautivos. Para poner en libertad a los oprimidos, a los quebrantados de corazón vendarlos, a los ciegos darles la vista. Donde quiera que Jesucristo estaba, algo estaba sucediendo, porque el poder del evangelio transforma, salva, sana, restaura, bendice, prospera. Donde quiera que esté el evangelio de Dios, algo tiene que estar sucediendo. Si no está sucediendo nada, si la gente no está siendo salva, si la gente no está recibiendo de Dios, revisemos qué estamos predicando. Solo quiero leerle para terminar esto. Primera de Corintios 4:20. Acompáñenme por favor rápido, ahí lo van a poner en pizarra. Primera de Corintios 4:20. Toca a tu hermano y dile, mira cómo estás predicando, mira cómo estás presentando el evangelio. Mire eso. 1 Corintios 4:20. Porque ¿qué dice? No consiste ¿qué? Sino en ¿qué? En poder. 1 Corintios 1:18. Mire esto. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hechos 4:33. Y con gran, ¿qué dice? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. 1 Corintios 2, 4 y 5.
Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Romanos 15, 19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oiga, todo lo he llenado ¿de qué? Y anteriormente, ¿qué dice? Con potencia. Primera de Tesalonicenses 1:5. En pocas palabras, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Oiga, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Ahora escuche esto: cada vez que usted oye la palabra evangelio, algo está sucediendo. Está relacionada al poder de Dios, está relacionada a milagros, está relacionada a señales, está relacionada a salvación. Algo tiene que estar pasando. Cuando nosotros predicamos el evangelio, algo tiene que suceder. Si el evangelio ha llegado a nuestra casa, algo tiene que pasar. No puede ser que tú seas el mismo de hace 15 años que el evangelio te llegó. Si tu casa no se ha restaurado, si tu esposo no ha cambiado, tu mujer no ha cambiado, tus hijos no cambian, nada sucede, y te dices evangélico, algo está sucediendo, algo está haciendo incorrectamente, o te has desenfocado, o algo está pasando. Pero cuando tú dices el evangelio está en mí, algo está sucediendo, algo está pasando en ti. Yo quiero esta mañana que todos salgamos de aquí con un verdadero compromiso, enfocándonos en lo que en realidad es el evangelio. Es peligroso caer en la tentación de predicar un evangelio solo de palabras. Pero el reino de los cielos no son palabras. El reino de los cielos no es comida ni bebida. En pocas palabras, no es de andar discutiendo si esto es bueno, esto es malo, si el cerdo es bueno, si el cerdo es malo, o si el vino. No, eso no es el reino de los cielos. Muchos de nosotros necesitamos evaluarnos. Póngase de pie. Yo te voy a llamar esta mañana a evaluarte.